Hola, soy Paco Barrera y os recuerdo que tenemos una maravillosa serie de los vuelos Apolo. Tras un paréntesis veraniego, retomamos el vuelo para deleitar a nuestras mentes inquietas, perdañeros, perdañeras, y lo dicho. Y este maravilloso programa es nada más y nada menos que, ojo, viernes 13, no cabe la menor duda, Apolo 13. El último peldaño. Houston, tenemos un problema. Aquí Houston, repite, por favor. Houston, tenemos un problema. Espera, tienen un problema. Tienen más de un problema. Vale, chicos, escuchad. Las celdas de combustible 1 y 3 se han desactivado. Eso es lo que vemos aquí. Lo que vemos es que la presión de nitrógeno de la celda de combustible 1 y la 3 es baja. No puede ser. Puede que se haya perdido la celda de combustible 1 y parece que la celda de combustible 3 no está. No me lo puedo creer. A las 13 horas y 13 minutos del día 11 de abril de 1970, era lanzada la tercera nave tripulada con destino a la Luna del programa espacial norteamericano Apolo, el Apolo 13. Aunque esta nave nunca llegó a su destino, la explosión de un tanque de oxígeno el segundo día de viaje convirtió aquella misión en un infierno. La esperanza de salvación era mínima, pero a pesar de todo, la historia tuvo un final feliz. Un viaje que empezó como una tragedia sin remedio y que el buen hacer de ingenieros, astronautas y técnicos de la NASA convirtió en el mayor éxito ante una situación desesperada. Pero además tuvo lugar una serie de extrañas anomalías que por la gravedad de los acontecimientos pasaron desapercibidas en su momento y luego olvidadas. Esta noche las rescataremos. Y dentro de esa serie de programas que estamos dedicando al otro programa Apolo, le toca el turno hoy probablemente a la misión más controvertida, la más compleja, la que hizo que todo el mundo estuviese pendiente de la televisión, pendiente de la radio durante muchas horas, la misión del Apolo 13. Y cómo no, lo vamos a tener con nuestro maestro de ceremonias, Francisco Barrera. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches, queridos perdañeros y gente del programa. Después de un paréntesis, como tú decías en ese vídeo que nos pasaste y que hemos dado a difundir a nuestros oyentes, después de un paréntesis veraniego, donde hemos estado pues un poco apartados de esos vuelos y de ese recordar la historia desde tantos años, y que para nosotros fue, yo creo que la historia de nuestra infancia, de nuestro momento más probablemente más tierno, en el que todos mirábamos al cielo y queríamos todos ser astronautas. Pues volvemos ahora con una misión de las más interesantes de todas, la misión del Apolo 13. Es una misión, como decíamos antes, que la NASA, bueno, pues ahí parece ser que tuvo un gran fallo, y ese gran fallo resulta que se convirtió seguramente en el mayor éxito que la Agencia Espacial Norteamericana cosechó a lo largo de toda su historia. Es una de esas historias que ha sido investigada, que ha sido estudiada y que hoy en día se estudia incluso en las escuelas de negocios, en las universidades, en las ingenierías de organización, como un ejemplo de lo que puede hacer el ser humano ante la adversidad. Yo creo que es toda una proeza, y esta noche vamos a hablar de eso, pero más todavía vamos a hablar de lo que no se habló entonces, porque todo ello, todo lo que hemos comentado de esa tragedia, ocultó una serie de anomalías que pasaron muy, muy desapercibidas y que tú esta noche nos vas a contar. Vamos a empezar hablando de esta misión. Paco, ¿cómo comienza la misión Apolo 13? Bueno, pues desde luego que la misión se las trae. Acabo de poner una serie de fotografías en el Facebook con objeto de que podamos ir, conforme van saliendo a lo largo de la charla que tenemos, pues poder ir viéndolas, y sobre todo pues para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Uh-huh. Bueno, de entrada pues nada, diremos que la misión Apolo 13 fue lanzada el 11 de abril de 1970 a las 14 horas y 13 minutos desde el Centro Espacial Kennedy.
en Cabo Cañaveral, Florida. Pero, sin embargo, en realidad tenemos que tener en cuenta no esta hora de lanzamiento, sino realmente la hora que había en Houston, Texas, que eran las 13 horas y 13 minutos. Bueno, empezamos ya con los 3. Además, también recordemos que es la tercera misión que iba a situar una pareja de humanos en la Luna, que la cosa resultó de otra manera, pero bueno, ahí tenemos otros 3 para tener en cuenta. El objetivo de la misión, pues en un principio era, como he dicho, colocar otra pareja de astronautas sobre la superficie lunar, y su sitio donde iban a explorar era la zona volcánica de Fra Mauro, una zona muy curiosa y con un gran interés a nivel selenográfico, ya que allí se produjo un gran impacto e incluso se hablaba sobre el tema de cómo se pudo formar el mar Imbrium que está por aquella zona. Bueno, vamos a empezar con curiosidades, que es lo que realmente a mí me gusta, puesto que siempre digo que la historia oficial es súper conocida y ya en su día se dedicaron mucho a divulgarla, y la gente en aquella época que estaba muy interesada. Entre ellos yo, por ejemplo, estábamos siempre pendientes de noticias, periódicos y de cómo la cosa iba saliendo. Aquí he puesto una primera foto en donde se ve un recorte periodístico, quiero recordar que es del periódico Pueblo, en donde está el organigrama de todo lo que se iba a hacer en dicha misión, que como muy bien dicho, pues francamente no se llevó a cabo, ya que la idea primaria era que desde el 11 de abril estarían en órbita, bueno, en este viaje, con regreso el 21 de abril de 1970, que luego posteriormente se acortó el tema al 17 de abril. Bueno, curiosidades que podemos destacar al respecto. Pues la primera de ellas era que, bueno, ya con el vuelo del Apolo 13 resulta que esto de los vuelos pues y de las misiones, pues la verdad es que parecía una cosa bastante sencilla. Había sido ya un éxito el Apolo 11, el Apolo 12, habían sido ya bastante éxito, y claro, se pensaba que otro vuelo más, pues bueno, no gozaba de gran interés. De hecho, podemos decir que es la primera vez que no estuvo presente ni el presidente de los Estados Unidos, ni siquiera un presidente anterior en este lanzamiento. Nixon, que era el presidente de la época, se limitó a llamar por teléfono y desearle que todo vaya bien a los astronautas. Realmente fue casi, digamos, cumplir un poquito el papel, pero bueno, su presencia se brilló por su ausencia en las gradas, como los anteriores vuelos había estado allí. Otra cosa que esta gente, y pensándolo muy bien, la verdad, fue el hecho de que, en previsión de que a lo mejor alguna de las cámaras fallara, cosa que oficialmente pasó en el Apolo 12, bueno, pues aquí se le ocurrieron coger una cámara, llevar una cámara de repuesto. Pero me parece que el presupuesto andaba un poco corto, ya que esta cámara, en vez de ser de color, era una cámara en blanco y negro, y de bastante menos calidad que las anteriores del Apolo 12. Pero bueno, por lo menos ahí está el detalle. Y nada más iniciar el vuelo, pues resulta que nos tenemos el primer susto. El primer susto es que a los 5 minutos del lanzamiento resulta que el motor de la fase principal, pues de buenas primeras se paró. Se paró 2 minutos antes de lo que estaba previsto. Claro, esto era catastrófico, problema. Sin embargo, gracias a los motores auxiliares que estuvieron funcionando unos segundos más del tiempo previsto, pues pudieron corregir este fallo, y el lanzamiento finalmente fue totalmente un éxito y se puso la nave en órbita, o sea, sin ningún problema. Con lo cual, pues bueno, la cosa ya empezó a marchar.
La verdad es que todo lo que pasó al principio era algo como si fuese una especie de crónica de una catástrofe anunciada, ¿no? Tanto, el famoso 13, ¿no? Que para muchos es un número pues fatídico, parece que en el caso del Apolo 13 sí que se dio. Y el hecho de que saliese incluso a las 13:13 y que fuera la tercera nave, todo eso nos va llevando, fíjate, una serie de cosas que llevan a lo que pasó después. ¿Cómo continúa el tema? ¿Cómo continúa esta misión en principio tan accidentada? Bueno, pues independientemente, como hemos dicho ya, de este primer principio que se superó y de hecho en aquella época ni siquiera llegó a mencionarse, ya este dato está sacado escarbando un poco en la literatura sobre vuelos espaciales, incluso obras más actuales en donde se recogen una serie de datos que en aquella época no salieron, se volcó más sobre lo que era el vuelo en sí. Pero, como hemos dicho, tras superar esta pequeña incidente, pues resulta que el Apolo funcionó perfectamente. Tanto es así que durante los 2 primeros días de vuelo la cuestión fue maravillosa. Tanto es así que, como digo, que el jefe de controladores de tierra llegó a decirle al astronauta en una de sus intervenciones de misiones radiadas, dice concretamente, y leo textualmente: por lo que vemos, la nave está en perfectas condiciones. Estamos aburridos como ostras aquí abajo. Es decir, todo corría con una normalidad extrema. Sin embargo, ahí se cernía ya el problema. A las 55 horas y 55 minutos del lanzamiento, poco después de que hicieran una transmisión en directo por la televisión, resulta que con los astronautas, esta transmisión resulta pues que debido a la falta de interés no se divulgó en su época, o sea que prácticamente fue un mero cumplimentar el hecho de un mero trámite, por decirlo así, y de tal índole que incluso ni siquiera las grandes cadenas pues le prestaron atención y no la emitieron. Uh-huh. Pero como digo, la cosa cambió de la noche a la mañana. En un momento determinado, o sea, los 3 astronautas sintieron una especie de vibración y a raíz de ahí empezaron a saltar las luces de alarma, de una forma bastante continua. Fue una cadena una detrás de otra en donde estaban avisando que había un problema. Uh-huh. Entonces fue cuando se pronunció la famosa frase: Houston, tenemos un problema. Frase que la dijo el piloto del módulo de mando, Jas Seewer, y que la pronunció precisamente el día 13 de abril. Uh-huh. Otra vez sale el 13. Sí, pero es curioso porque realmente nunca dijo Houston, tenemos un problema. Exacto. La traducción literal, incluso ya tenemos los diarios de a bordo, se pueden acceder gracias a las páginas de internet que concretamente de la NASA, o sea, directos de la NASA. Si leemos este asunto en concreto, podemos decir que la traducción literal está mal lo que es el tiempo del verbo. Houston, tenemos un problema. No. La traducción literal de la frase es: Houston, hemos tenido un problema. Uh-huh. Sin embargo, pues parece ser que la primera libre traducción tuvo más aceptación y ha sido la que ha sido divulgada por todo el mundo y la que todos conocemos. Pues fíjate, Paco, vamos a escuchar exactamente la grabación de lo que Swigert y luego Lowell, porque luego no fue Lowell el que lo dijo por primera vez. La película Apolo 13 parece que es Lowell el que lo dice, pero Lowell lo repite cuando el otro astronauta lo dice primeramente. Y lo que dicen exactamente lo que tú has dicho: hemos tenido un problema, no dicen tenemos un problema. Lo escuchamos directamente tal y como se dijo por parte de los astronautas. Okay, we've had a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. We've had a main beam plus undervolt. Roger, main beam undervolt. Okay, stand by at 13. We're looking at it.
Juanjo, tú que sabes mucho inglés. Houston, we had a problem. No we have problem, sino we had, con pasado. Tuvimos un problema. Tuvimos un problema, ¿eh? Fíjate, esto ha pasado como la famosa frase de Casablanca, toca la de nuevo Sam, que nunca sale en la película. Sin embargo, todo el mundo dice, Houston, tenemos un problema en presente, ¿no? Curioso. Sí, la verdad es que es un momento histórico y a mí siempre me ha llamado la atención, especialmente el Apolo 13. De hecho, fijaos que la película famosa es la del Apolo 13, no es la de cuando se llegó a la Luna en el 11. Y de hecho, creo que no hay ninguna que cuente o por lo menos ninguna grande famosa que hable de esa aventura, ¿no? Porque realmente yo creo que era muy difícil llegar a la Luna, por supuesto, y se llegó hasta 6 veces. Fíjate que prácticamente se ha olvidado y yo creo que si volviéramos a la Luna sería pues todo un fenómeno, pero aquellos los últimos que fueron, las últimas misiones del Apolo 15, 16 y todos esos, prácticamente nadie sabía ni que estaban allí ni nada, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Pero yo creo que lo importante del Apolo 13 es que realizó, aunque la misión fue fallida en principio, porque no consiguieron lo que se pretendía, pero lo que luego realizaron cuando las cosas empezaron a complicarse, yo creo que fue incluso más complicado que llegar a la Luna, ¿no? Porque tuvieron un sinfín de situaciones, de problemas que se les fueron apareciendo uno tras de otro, uno tras de otro, uno detrás de otro. Y tuvieron un ingenio tan grande, tanto los astronautas que iban en el Apolo 13 como también la gente de tierra que estaba ayudando a la NASA, para ir saliendo de una y otra y de otra y de otra, que realmente es increíble lo que llegaron a hacer. Y bueno, yo creo que tienen tanto mérito, quizá incluso más, que los que sí que llegaron a la Luna. Totalmente, porque fíjate, las probabilidades que tenían los 3 astronautas de volver con vida a la Tierra eran prácticamente nulas. Sí. Es decir, ellos estaban en vuelo directo hacia la Luna, se quedan en ese momento, revienta un depósito de oxígeno, se quedan sin oxígeno en el módulo de servicio, no tienen oxígeno para respirar, pero es que además se quedan también sin energía, porque la energía eléctrica se hacía con células de combustible, es decir, utilizando oxígeno e hidrógeno, ellos conseguían electricidad y agua. Cuando se quedan sin agua, se quedan sin oxígeno, se quedan sin energía. Y es el módulo lunar precisamente lo que les salva la vida, porque el módulo lunar te llevaba el combustible necesario para llegar a la Luna y para regresar, llevaba además elementos de supervivencia que son utilizados por ellos se pasan inmediatamente al módulo lunar y gracias a eso aguantan. Y luego hay una serie de elementos que tienen que ver con ingeniería y tienen que ver también con maestría por parte de los pilotos, eran todos pilotos de prueba, y consiguen hacer algo que no estaba previsto, y es que ellos no iban a hacer una trayectoria de vuelta directa de la Luna, aprovechando la gravedad de la Luna para volver, porque querían ir a otro sitio, y tienen que corregir sobre la marcha, con métodos rudimentarios, sin ordenador de a bordo, tienen que corregir, poniendo en marcha con un cronómetro, con un reloj de pulsera prácticamente, el motor del módulo lunar para hacer esas correcciones, y al final consiguen volver sin ningún tipo de telemetría, sin ningún tipo de ayuda, y consiguen algo muy difícil, que es la reentrada en la atmósfera que fuese la adecuada. Porque entrar en la atmósfera, como no entres con el ángulo adecuado, o rebotas o te quemas. Eso es así. Todo eso, y bueno, aparte de una serie de elementos que sería muy largo de explicar, que no es el objeto del programa de hoy, que es más buscar las anomalías, como por ejemplo poder filtrar el dióxido de carbono, porque no valían los filtros que tenían, poder encontrar la manera de poner en marcha de nuevo el módulo de servicio, del módulo de mando que habían apagado y que nunca se había hecho, poder precisamente ajustar el ángulo de entrada de manera visual y manual, que eso tampoco se ha hecho nunca. Se había ensayado en el Apolo 8 y qué casualidad que Lowell había estado en el Apolo 8. Es decir, que hay una serie de cúmulos de, por un lado, de fatalidades y por otro lado, de elementos de suerte también que hacen que algo que era una muerte segura se convierte en un ejemplo que, como digo, se estudia hoy en día en las escuelas de ingeniería de organización, se estudia como liderazgo, como trabajo en equipo, como creatividad, como sinergia, todo eso está ahí en el Apolo 13 y no estuvo en el resto de las misiones. Yo por eso creo que es una maravilla. Y perdona, Paco, que haya echado esta parrafada, porque creo que merecía la pena que tener en cuenta todo esto, porque, como digo, el objeto del programa de esta noche es precisamente las anomalías, porque la otra historia probablemente sí que la conocen los oyentes, todo esto que estoy yo diciendo. Pero bueno, creo que era bueno decirlo porque para mí uno de los momentos más importantes de la historia de la astronáutica mundial fue el Apolo 13. Yo creo que ahí se hizo un verdadero milagro, por eso he titulado el programa de hoy El milagro del Apolo 13, porque ante una fatalidad absoluta, ante una muerte segura, el ser humano es capaz, cuando se pone a trabajar todos juntos y en positivo, y en buscar la solución, al final encuentran donde parece que no hay. Y eso para mí fue un gran ejemplo. Pues si te parece, Paco, continuamos.
Pues nada, simplemente a raíz de lo que acabas de decir, suscribo todo lo dicho por ti y efectivamente esto es un gran, diríamos, monumento al ingenio humano. Un ingenio que, bueno, si en un principio y, bueno, hoy día a día cada vez dependemos más de máquinas para todo esto, sin embargo, la mente humana es capaz de, en situaciones límites, superar a las máquinas, calcular lo que haga falta con métodos absoluta y totalmente rudimentarios y, lo mejor de todo, capaz de triunfar en su empeño. ¿Qué mejor muestra que el Apolo 13 para decir esto? Como digo, suscribo todo lo dicho. De todas formas, y retomando otra vez el programa, bueno, había puesto aquí unas cuantas fotos para obviar estos comentarios o, bueno, no extendernos mucho sobre la historia, en donde aquí a nivel de España, pues concretamente he puesto las portadas de dos revistas de la época, La Actualidad Española, que están aquí concretamente de su número 955 del 23 de abril de 1970, en donde nos cuentan cómo va toda esta historia y, sin embargo, recomiendo sobre todo a aquellos que puedan a nivel de hemeroteca conseguir el número de Gaceta Ilustrada, La Odisea del Apolo 13, foto de portada y portada total que tenía esta revista, como digo, Gaceta Ilustrada, en el número 707 del 26 de abril de 1970. Aquí es donde, bueno, en un amplio artículo interior, pues nos cuentan todas estas peripecias y sobre todo el final feliz. Pero una cosilla, hemos nombrado la película Apolo 13, en donde nos cuentan toda la historia, más o menos. Tom Hanks hace un papel magnífico. Pero otra curiosidad, resulta que ya un año antes, en 1969, estrenan una película que se llama Abandonados en el espacio. Esta película, como he dicho, es del año 1969. Y mira tú por dónde, resulta que el argumento de la película es que una nave espacial que es lanzada, pues resulta que durante su misión hay un fallo mecánico. Y 3 astronautas quedan vagando por el espacio con una reserva muy limitada de oxígeno. La Tierra y ellos improvisan un plan que al final resulta victorioso y pueden regresar. ¿No suena un poco...? Una vez más, la profecía, ¿no? Que efectivamente. No quería utilizar la palabra, pero muy bien dicha. Un tanto profética. Bueno, las manitas de Internet se pueden bajar, pueden encontrar la película, como digo, en páginas así de cine, sobre todo las dedicadas a ciencia ficción. Yo la he visto. La verdad es que me he enterado de la mitad, puesto que mi inglés es bastante deplorable, pero no hace falta. Las imágenes son explicativas por sí. Incluso creo que en algún sitio tiene subtítulos y se puede uno enterar perfectamente de ellas. Pero vamos a la esencia. ¿Qué es lo que nos plantea? Pues prácticamente lo que ocurrió en el Apolo 13. Increíble. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar, Paco, ya hay que aprovechar mucho el tiempo, que tenemos poquito, sí, para hablar de las anomalías. Ten cuidado. Vas a subir el último peldaño. Houston, estamos expulsando algo al espacio. Lo estoy viendo ahora mismo por la ventana 1. Está claro que es alguna clase de gas. Tiene que ser el oxígeno. Pues esa es un fragmento de esa película maravillosa, Apolo 13, que yo creo que todos hemos visto y que todos hemos disfrutado, sobre todo porque ahí se ve bastante detalladamente cómo se puede obrar un milagro. Pero no hay que dejar de lejos, para mí, un documental británico que me parece fantástico, que se llama precisamente Las 13 claves del Apolo 13, que recomiendo a todos nuestros oyentes porque ahí se dan unos detalles, evidentemente, mucho más allá de la película. No está en clave cinematográfico, sino en clave documental, y es una historia muy bien construida, que en 55 minutos nos cuenta perfectamente lo que le ocurrió al Apolo 13. Pero no cuenta ese documental ni la película,
película ni ningún otro elemento audiovisual que hayamos visto, lo que va a contar a partir de estos momentos Paco Barrera. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente misterioso y la aportación que Paco nos hace descubrir todo lo que hay de anomalías en los viajes espaciales del programa Apolo. Nos queda poco tiempo, así que hay que aprovecharlo bien. Paco, cuéntanos las anomalías del Apolo 13. Caramba, pues vamos a contar la retropropulsión. Enciende los motores. Pues sí, francamente, ya que como habéis visto en el Facebook he puesto una gran cantidad de fotografías. De todas formas, y aunque suene un poco pesado, me gusta dar la nomenclatura total de ellas, ya que no solo para poder verla aquí, o si alguna se pasa, que teniendo esa nomenclatura nos metemos en el buscador de Internet, vamos poniendo la nomenclatura y vamos accediendo a páginas en donde en algunas con mayor y en otras con menor calidad las podemos ver perfectamente. Y un dato importante, estamos hablando de colecciones de fotos oficiales de la NASA, que gracias a unos años atrás, cuando hubo aquella gran desclasificación de fotografías, un número ingente de todos estos documentos fueron puestos a disposición de todos, y con lo cual estamos descubriendo cosillas curiosas. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos, este tour por esta serie de fotos y luego llegaremos a las conclusiones. La primera que pongo es la AS13-61-8736. Se ve por una visión a través de la ventanilla de la cápsula, se ve sobre el fondo la Luna y curiosamente en la parte derecha ahí vemos un puntito negro, el cual, y sería ya la siguiente fotografía, si la ampliamos, pues no es tal punto. Es una estructura un poco extraña, algo que estaba realmente evolucionando, aunque aquí vemos una foto, en realidad eso se movía y hasta cierto punto, pues guardaba ese parecido, esa forma. Estaba pululando entre la cápsula y, la Luna. Seguimos con la siguiente. La siguiente, de hecho, quien quiera, como digo en el Facebook, están ordenadas una debajo de otra y puede seguir el texto conforme la vamos comentando. La siguiente es de nomenclatura AS13-61-8755. Aquí nos encontramos, la foto general prácticamente pues vemos una luna maravillosa. Sin embargo, si hacemos un zoom sobre la parte superior, vemos que ahí aparece otro puntito sobre la superficie lunar. En este caso, más que un punto, es como una especie, circular, pero con una antena o unas protuberancias en la parte superior y en la parte inferior, las cuales, como digo, se estaba en movimiento. Bueno, estas dos anomalías, puesto que vamos a catalogarlas de anomalías, luego ya pues resulta que francamente a mí me llaman poderosamente la atención y sobre todo me recuerdan aquella ya que en el Apolo 11, que es la siguiente foto que he puesto, la AS-11-36-5319, observamos a simple vista en la parte derecha una especie de nube que hay ahí. Bueno, pues este tipo de observaciones, por lo visto, ha sido vistas en numerosas ocasiones en los diferentes vuelos Apolo. Se le denominan a este tipo de observación ovnis metamórficos. Bueno, es simplemente un título, ovnis metamórficos. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir? Pues nos quiere decir que estamos viendo una serie de anomalías que se desplazan en el espacio, adquieren formas irregulares, otras formas más simétricas, pero sobre todo tienen movimiento y describen trayectorias, cosa curiosa y a tener en cuenta. Retomamos otra vez las fotos del Apolo 13 y nos encontramos con una que es la AS-13-62-8905. Bien, un dato importante a tener en cuenta: todas las fotos que tenemos de los astronautas han sido tiradas a través, la gran mayoría, de las fotos han sido tiradas a través de las ventanillas de las cápsulas, lo cual significa que entre la cámara y el espacio exterior tenemos un cristal. Bueno, pues como digo, en esta es un dato a tener en cuenta.
como digo, en esta se ve un punto, bueno, en realidad se ven 3 puntos, 2 más difuminados y uno más contundente. Este punto más contundente, en un principio, a mí personalmente excluyo que sea un reflejo, cosa que puede ser perfectamente los otros 2 que se ven más difuminados. Y entre otras cosas, porque si hacemos un zoom sobre ese detalle y además intensificamos un poco el contraste de la foto, pues resulta que nos encontramos con una cosa redonda, esférica, casi podemos decir, tiene ese sentido de volumen, pero lo más importante, aunque sea de una forma un poco, digamos, velada, observamos que posee y deja una estela. Es decir, esto ya es un dato a tener en cuenta. Vamos a dejarlo ahí y sigamos. Siguiente fotografía es espectacular. Espectacular porque estamos viendo sobre un fondo que realmente no podemos distinguir ningún detalle, pero solamente distinguimos como un cilindro rojo y curiosamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos rojos acompañándolo. ¿Qué pensar de esta foto? La verdad, he hecho una ampliación en donde vemos el detalle del cilindro que parece como si tuviera ventana. ¡Qué cosa más rara! Y además, como digo, en el detalle salgo 3 puntos de estos que la acompañan. Bueno, como digo, ¿qué decir de esta foto? Francamente, a mí me plantea dudas. Y me plantea dudas porque, primero, sobre el fondo no se ve ningún detalle. Segundo, porque, como he dicho, pienso que esto puede ser perfectamente un reflejo en el cristal de la ventanilla de esas luces de alarma o incluso ese pequeño letrerito, el cual no llegamos a distinguir letras, pero parece como puntos más oscuros que pudieran ser supuestas ventanillas. Pero para mí, como digo, pienso que sería alguna, corresponde al cuadro de maniobra en donde realmente estamos señalando pues simplemente el reflejo de las luces y las señales de alarma. O, ¿por qué no, una nave nodriza? ¿Por qué no? En fin, vamos a dejarlo ahí. Yo lo que veo de esa foto en concreto es que si observamos la otra, o bien vemos la luna de fondo, o como la siguiente que acabo de poner, se ve la tierra de fondo. La tierra o la luna es tan chiquitita, es decir, hay algo que nos está dando una pequeña pista de que estamos tirando una foto sobre la inmensidad, pero bueno, no se ve más nada. Pero en fin, pasamos a esta siguiente. La siguiente es la AS13-62-9010. Aquí nos encontramos con algo similar. Bueno, por lo pronto ya vemos la Tierra o la Luna, en fin, con lo cual ya no dan idea, pero observamos 2 líneas. Una, la superior, que puede ser perfectamente un reflejo de algo sobre la ventana, y otra, la inferior. Y nos llama mucho la atención esta inferior. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que es un objeto que emite luz propia, con lo cual ya estamos descartando el reflejo. ¿Qué es? No sé, puede ser algún objeto, y en este caso sí estamos hablando de un objeto en forma de puro exterior que seguía la nave, o, como han querido algunos técnicos desmentir, se trata de una antena que está en el módulo. Francamente, yo lo he buscado en fotos y esta antena no la encuentro por ningún lado. Sin embargo, ahí está la explicación oficial. Y bueno, pasamos a otra, la AS13-62-8971. ¿Qué destacar de esta foto? Pues bueno, vemos a la Luna, vemos en la parte superior una serie de reflejos que están indicándonos el interior del módulo, de la cabina, pero en la parte inferior vemos un puntito blanco que si hacemos un zoom resulta que es un puntito blanco y además tiene una estela azul. Ojo, estos son datos a tener en cuenta. Este tipo de fotografía, de anomalía es muy común en las misiones Apolo. De hecho, se han conseguido fotografías como estas, similares, en otras misiones, no solo mientras estaban orbitando la Luna, la Tierra o en el viaje hacia la Luna, sino incluso los astronautas
en la propia Luna, a pie, digamos, de tierra, y sobre el paisaje lunar han podido seguir saliendo este tipo de anomalía. O sea que es algo recurrente, por lo tanto excluimos fallos en el negativo. Y pasamos a lo más gordo, fotos en blanco y negro. Fotos en blanco y negro que pertenecen a la serie AS13, 59-8528. Como digo, en blanco y negro. Es decir, aquí estamos ya, y según la nomenclatura también nos está indicando, hemos pasado de un 60 y pico a un simple 59. Esto nos está indicando que esto pertenece a otra serie de fotografías obtenidas con otra cámara y obtenidas en película blanco y negro, cosa que a simple vista podemos ver. Bueno, pues aquí vamos, se ve muy en pequeñito el módulo que está en la parte, el módulo de mando que está en la parte central, y una serie de puntitos y manchas propias de una fotografía de papel en blanco y negro que ha podido ser escaneada o se ha partido de un negativo en donde ha sido escaneado. Bueno, ¿y qué se ve aquí? Pues francamente aquí es una súper curiosa. Si cogemos y damos un poquito de más brillo y manipulamos un poco el contraste, resulta que obtenemos, y es un gráfico que he puesto a continuación, en donde se puede ver en un círculo amarillo lo que es el módulo, y en 4 cuadrados rojos 4 anomalías a tener en cuenta. Su estudio ha excluido que sean, como digo, fallos de papel o motas o demás. Son unas anomalías que están, 3 de ellas rodeando a la nave y una un poquito más lejos, al Apolo 13. A tener en cuenta este tipo de acompañamiento. Puede ser un poco aquello que hablábamos de Papá Noel y los renos y todo aquello, ¿no? Bueno, vamos a decir que por ahí andan los tiros. Seguimos al cliché siguiente a esta que hemos visto. Y esta para mí es muy fundamental y muy reveladora, puesto que estamos hablando de la AS13 59-8529. En ella observamos el mismo escenario, pero nos llama muchísimo la atención en la parte superior derecha, incluso sin ni siquiera tocar el contraste ni aclarar la foto, por decirlo así. Resulta que vemos ahí una especie de estela, un puntito con una estela. Si ampliamos, que es el detalle que he puesto a continuación, vemos esa estela blanca y un punto más blanco que destaca, como yendo delante de ella, es decir, el origen de todo esto que estamos viendo. Curiosamente, la captura que he hecho, que expongo, en donde incluso en la parte derecha ahí se ha trastocado, o sea, se ha utilizado visión en positivo y visión en negativo fotográfico para destacar este punto blanco o negro, según lo estamos viendo en el negativo, y sobre todo la estela que está dejando. Es decir, estamos ante algo que se mueve y que tiene propulsión. Bueno, de una forma atropellada y debido a que el tiempo nos come, lo has hecho muy bien. He tratado de ponerlo. Lo has dejado perfectamente claro, y además los oyentes están viendo las imágenes y ellos tienen que sacar sus consecuencias y sus conclusiones. Efectivamente, y eso es lo importante. No solo me gusta decirlo, me gusta que si hay documentos, que lo vean, que lo estudien, incluso, ¿por qué no? Algunos pueden pensar que es otra cosa, totalmente libre de pensar. Por eso me gusta exponer las cosas. Cada uno ya es libre de pensar. Yo le doy una opinión basada en leído en autores y en observación propia, y gracias a la gran calidad de estas fotos que ya circulan, como he dicho, en internet, pero ojo, en las páginas oficiales o organismos patrocinados por la NASA o organismos, de estudio astronómico, en donde se han recogido, la han escaneado y la han estudiado a fondo también, que hay que decirlo. Porque, Juanjo, todo este material que Paco nos está ofreciendo procede de la NASA. Fíjate cómo todo está en la red de manera absolutamente libre y bueno, ya parece como si no, eso que muchas veces has dicho de la ocultación y que todas estas cosas están como metidas en archivos secretos y arcanos, esto está a la vista de todo el mundo.
A ver, es que la NASA evidentemente tiene una página donde tiene multitud de fotografías, de vídeos, etcétera. Tiene un canal de televisión que puedes conectarte en streaming y verlo en cualquier momento. Te pone la facilidad de, pues, incluso de contactar y ver lo que hay en la Estación Espacial Internacional y todas esas cosas. El problema que tiene la NASA es que los vídeos de famosos, precisamente de la misión a la Luna, son los que no tiene por ningún sitio. Ese es el problema y eso es lo que hace que la gente al final pues dude, ¿no? Que precisamente la misión más importante que ha tenido nunca en la historia de la humanidad y no está prácticamente documentada desde el punto de vista audiovisual. Cuando esa transmisión además se emitió para todos los países del mundo, se pudo grabar, pero que no sé qué pasó, que nadie la grabó, o no sé qué es lo que pasó, y ahí está prácticamente perdida, o por lo menos eso es lo que la gente piensa. Ciertamente. También es verdad que en aquel momento la posibilidad de grabar no era tan fácil como ahora. Hombre, sí, pero en los canales de televisión... A ver si tenían esos equipos. Paco, por un lado tenemos el accidente del Apolo 13, el milagro del Apolo 13, y por otro lado las extrañas anomalías. ¿Tú crees que hay conexión entre todo esto? Pues sí, la verdad es que pienso que hemos estado poniendo las piezas del puzzle y bueno, vamos a armarlo. Bien, ¿qué había pasado? Nos podemos preguntar, a tener en cuenta todo esto que estamos hablando. Bueno, pues evidentemente lo primero que se pensó a niveles oficiales, e incluso salió un científico, un experto en meteoritos, el doctor Harvey Nininger de Sedona, Arizona, un experto, como digo, en meteoritos, y llegó a plantear que, bueno, lo que había pasado es que un meteorito había impactado con la cápsula, provocando, pues bueno, esto que conocemos. Curiosamente, James McDivitt, uno de los antiguos astronautas que en aquella época era director del programa de vuelos Apolo, también comparte la opinión de este doctor y bueno, dice que pues sí, pues posiblemente podía haber sido esto la causa de la explosión, puesto que en realidad lo que realmente nos interesa aquí es analizar un poquitín la explosión, por qué explotó, puesto que ya lo otro, como hemos dicho, vino añadido después. Bien, pues resulta que en estas personalidades, sin embargo, hay otro doctor que opina todo lo contrario. Dice, en contraposición a lo dicho por la declaración anterior del profesor Harvey Nininger, pues resulta que tenemos al doctor Fred Wilper, del Observatorio Astronómico Smithsoniano. Entonces, este señor tiene una ventaja con respecto a la opinión del otro profesor, y es que este profesor del Observatorio Astronómico Smithsoniano ha tenido la oportunidad y conoce perfectamente la estructura de cómo están hechos los módulos de mando, de cómo están hechos las naves Apolo, y bajo su opinión, su experta opinión, dice que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, debido a la, escudo de protección, a las capas que hay entre los paneles exteriores de la nave, la protección, incluso el mismo depósito en sí de oxígeno en donde supuestamente hubiera estrellado este meteorito. Primero, expone que para él es bastante dudoso que hubiera pasado y no solo eso, también se plantea, bueno, y qué casualidad, un meteorito que va a chocar con una nave, un punto ínfimo, microscópico, milimétrico, por decirlo así, en el espacio, la mala suerte de que, bueno, pues que llegue a chocar con una cosa de esta. ¿Posible? Hombre, francamente, todo es posible, pero, francamente, con unas posibilidades muy remotas. Uh-huh. Y entramos en lo más... entramos en el campo, yo lo he llamado conspiranoico. Conspiranoico, sí. Vamos al estado conspiranoico. Venga, ¿qué pasa con la NASA y con todos estos temas conspiranoicos? Bueno, pues resulta que la NASA dio por concluido el incidente. Hubo un comunicado oficial que dijo que aquello había sido producido por unos cables dentro del interior del tanque de oxígeno, en fin, una historia. De todas formas se puede consultar y ahí está la historia. Pero bueno, vamos al grano. Esta explicación oficial de la NASA, pues resulta que incluso los mismos trabajadores, esta explicación, pues según ellos, apenas resiste la crítica. Es decir, no.
Son numerosas las personas que creen que la explosión del Apolo 13 fue provocada por un agente externo, o dicho de otra forma, por una intervención exterior. Y como he dicho, estamos ya dentro de la conspiración, pero bueno, la conspiración, pero sí de la probabilidad, como también vamos a darle probabilidad a lo dicho anteriormente. ¿Y en qué nos basamos para decir esto tan gordo? ¿Un agente externo o una intervención exterior? Bueno, pues mira, por lo pronto la presencia de objetos o anomalías que hemos visto en estas fotos, he traído las más espectaculares, he incluso tratado de filtrar, porque hay muchas más, pero francamente me supera la duda entre que realmente lo que estamos viendo son reflejos en vez de realidades. Y por eso he hecho una selección de lo más, contundente, por decirlo de alguna manera, o lo más claro. Acudimos a uno de nuestros autores preferidos, Salvador Freixedo. Y Salvador Freixedo tiene aquí algo que aportar. Salvador Freixedo aporta lo siguiente: teniendo como fuente o como base o donde se basa él para decir lo que vamos a leer textualmente, resulta que Freixedo, citando como fuente a Maurice Chatelain, recuerdo que Maurice Chatelain era el jefe de telecomunicaciones de todo el programa espacial Apolo y estaba en las altas esferas del programa espacial Apolo, por lo tanto conocedor de muchas cosas que oficialmente no se dijeron, pero que Maurice Chatelain posteriormente pudo hablar con más libertad después de que su contrato con la NASA terminara y no tuviera ninguna relación con ellos que le impidiera pues hablar tranquilamente. Bueno, vamos al grano. Salvador Freixedo escribe: parece que este Apolo llevaba un mecanismo nuclear que se iba a hacer estallar en la superficie de la Luna para estudiar su infraestructura. Inexplicablemente estalló un tanque de oxígeno en el módulo de servicio, lo cual fue causa de la suspensión de toda la misión. El rumor que circuló entre los dirigentes de la NASA fue que la explosión había sido causada deliberadamente por un ovni, que había ido siguiendo al vehículo espacial con el objeto de frustrar la explosión nuclear que posiblemente hubiera dañado instalaciones de los extraterrestres que tienen en la Luna. Bueno, francamente esto es bastante fuerte, pero estamos hablando de Freixedo, estamos hablando de Maurice Chatelain, estamos hablando del rumor insistente que corría por los altos cargos de la NASA, estamos hablando de una serie de anomalías como hemos ilustrado que tenía el Apolo 13, estamos hablando de un acompañamiento que quedó demostrado que tuvo el Apolo 13. Luego esta posibilidad es bastante posible, por decirlo de una cosa. Pero claro, uno se plantea, leche, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando nada más y nada menos que de lanzar una bomba nuclear en la Luna. Un asunto bastante descabellado o propio de una mente calenturienta. Pero ojo, resulta que hace poco volvió a salir a la luz una información que ya en el año 2001 salió. Y esta información es la siguiente. Nos estamos refiriendo al proyecto A119, el cual es la última foto que he puesto en la portada de este estudio. Bien, resumiendo, el proyecto A119 o Estudios sobre los vuelos científicos a la Luna, sea un título bastante para despistar, lo cierto es que tras este inocente título se escondía un plan altamente secreto desarrollado en 1958, ojo, en el 58, que los proyectos espaciales todavía estaban un poco lejos, en mantillas, mejor dicho. Pues bueno, fue un proyecto desarrollado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con la intención de detonar una bomba nuclear sobre la superficie lunar. Los documentos que salieron a la luz se los debemos al jefe de este proyecto, el doctor Leonard Riefeld, director de dicho programa. Y además, una curiosidad, uno de los miembros importantes que estaba en este programa es nada más y nada menos que Carl Sagan. Ya estaba metido en el ajo. Era integrante del equipo y responsable también de dicho estudio. Es decir, la idea de portar una bomba e intentar estallarla no es tan descabellada, por lo menos en las mentes de la época.
Los objetivos, bueno, aquí se habla de posible dañar la estructura interna que pudiera haber tocado algún tipo de construcción no terrestre en la Luna, cosa que, como todo el mundo sabe, hay bastante información de este tipo de construcciones en la Luna, de las cuales ya hablaremos detenidamente más adelante. Pues la verdad, Paco, es que nos deja siempre con la boca abierta, ¿no? Porque son cosas que nos dejan perplejos. No tenemos tiempo para más. Hay curiosidades, hay numerología, hay historias, como por ejemplo que el Apolo 13 despegó de la plataforma de lanzamiento número 39, que es múltiplo de 13, 13 por 3, que el despegue ocurrió 13 minutos después de las 13 horas, del 11 de abril, que si suman todos los números de la fecha del lanzamiento da 13, que el accidente ocurrió el 13 de abril de 1970, que la consola oficial de retrocohetes en el control de la misión era el número 13, y así muchas y muchas más cosas que tienen que ver con el 13, pero la verdad es que no tenemos tiempo para más. Correcto. Juanjo, ¿alguna cosa que apuntar muy rápidamente? Pues nada, la verdad es que mucho 13, pero al final era el 7, ¿no? Porque le salió todo redondo después de salir todo fatal. Una cosa que siempre lo digo, habéis hablado de un documental y de la película de Apolo 13, yo recomiendo también una serie que es paralela o casi un complemento de Apolo 13, que es la serie de la Tierra a la Luna, que cuenta todas las misiones de los Apolos, incluida el 13, aunque el 13 lo resume mucho precisamente porque ya existe la película. Claro que sí. Pues lo vamos a dejar aquí, Paco. La verdad es que siempre nos quedamos con ganas de más. Y es que a pesar de que han pasado tantos años, a pesar de que es una historia pues de nuestra niñez y para muchas personas que les suena algo muy del pasado, no deja de estar cada vez más de actualidad cada vez que hablamos de estas naves Apolo, con el fenómeno OVNI, con los misterios de las conspiraciones, con todas esas cosas que de quien dice que no llegamos, que sí llegamos, en fin, todas esas historias que tantas veces hemos tocado en el programa. Paco, muchísimas gracias por habernos ilustrado esta noche en un nuevo capítulo del otro programa Apolo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad que me brindáis de poder compartir estos pequeños descubrimientos, pequeños resúmenes de esa otra historia que particularmente me encanta, y sobre todo me encanta más poder divulgarla en una plataforma tan magnífica como es el programa. Nada más me queda decir, ya falta menos para lo próximo, queridos peldañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches, Paco, un abrazo muy fuerte y seguiremos viajando por el espacio hacia ese inmenso mundo del conocimiento, como decía el lema del propio Apolo, del espacio, en este caso el conocimiento. Un fuerte abrazo, hasta la próxima ocasión. Un fuerte abrazo y, como digo, tenemos el 14 por ahí adelante, súper importante, Edward Mitchell. Hombre, no digo nada. Nada más y nada menos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Juanjo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues nada, encantado. Amigos oyentes, hasta aquí hemos llegado hoy viajando por el espacio con ese Apolo 13 averiado, pero que nos ha llevado a un buen puerto. Un puerto que, una vez más, y a pesar de todo lo que se dijo en su momento, incluso si llevaba o no llevaba una bomba nuclear, que va a saber, lo que sí es verdad es que llevase lo que llevase, lo que llevaba dentro era 3 personas que fueron capaces de hacer lo imposible, junto con otro gran número de personas en tierra, de astronautas, de ingenieros, de expertos, de todo tipo de profesionales que hicieron el milagro de que todos juntos, los seres humanos, somos capaces de hacer lo que los dioses, es lo imposible. Y eso es lo que tenemos que aprender todos, que si nos ponemos a hacer lo positivo, lo que merece la pena, no hay nadie que pueda con nosotros. Vamos a olvidarnos de lo negativo, vamos a ser capaces de hacer más Apolos 13, es decir, de sacar de la adversidad el mejor de los resultados. Y así fue la gran odisea del Apolo 13. Un verdadero ejemplo de superación, un verdadero ejemplo de lucha, sobre todo un verdadero ejemplo de trabajo en equipo, el triunfo de la ingeniería y además una ocasión para comprobar una vez más la gran cantidad de anomalías y de fenómenos extraños que han seguido siempre a los viajes espaciales. Hasta aquí, Apolo 13.